Jamás me imaginé que una simple noche de trabajo terminaría cambiando mi vida por completo. Mi nombre es Julián y he trabajado como remero en los canales de Xochimilco desde que tengo memoria. Una noche de tantas comenzaba tranquila. Había llevado a un grupo de muchachos extranjeros a una pequeña fiesta privada cerca del embarcadero de Cuemanco. Ya era tarde. Cerca de la 1:30 de la madrugada, el ambiente ya estaba en completo silencio. La música se había apagado. Las luces se habían atenuado y solo se escuchaban los ecos lejanos de alguna que otra trajinera que regresaba por el embarcadero. Lo recuerdo con una claridad escalofriante. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Ni siquiera el agua producía su típico murmullo cuando la trajinera se deslizaba. Todo era completo silencio, un silencio inquietante, inusual. Estaba remando de regreso solo, sin ninguna compañía, como tantas veces lo había hecho. Pero algo esa noche era diferente. Al llegar a uno de los canales más angostos, donde la vegetación crecía alta y densa, escuché por primera vez aquel lamento. Ay, mis hijos. Me detuve. El eco retumbó en mi pecho como un trueno. Creí que era el viento o quizá mi mente jugándome una broma. Pero el lamento se volvió a escuchar y ahora más cerca, más agudo. Ay, mis hijos. Ahí fue cuando supe que no era mi imaginación. Me quedé quieto. Los remos se fueron al aire y mi cuerpo se quedó tenso como una cuerda. Una niebla espesa comenzó a levantarse del agua, y así el canal entero se cubrió de ese velo espectral. El aire olía extraño, a humedad, a tierra, pero no sé, algo más como ese aroma a viejito, como a flor marchita. Y a lo lejos la vi, flotando sobre el agua, a unos 15 o 20 metros enfrente de mí, entre la niebla, estaba esa figura. Era delgada, cubierta por un vestido blanco que caía hasta el agua, sin mojarse. Su cabello era largo, negro, enmarañado. No tenía rostro. Donde debía estar su cara solo había una sombra, una mancha oscura que parecía absorber la luz que la rodeaba. Me paralicé. Mi cuerpo no se movía, no respondía para nada. No podía gritar, no podía moverme, no podía hacer nada. Sentía como si una fuerza invisible me sujetara, clavándome al suelo en la trajinera. Se acercó. No caminaba, no andaba, solo se deslizaba, como si flotara sobre la superficie. Su lamento ahora era más bajo, más lastimero. Me taladraba los oídos. Ay, mis hijos. Sentí como una lágrima resbalaba por mi mejilla. Y sin darme cuenta siquiera que estaba llorando, solo toleraba el frío. Ese frío que no venía del aire, sino desde dentro. Ya sabes, como si te congelaras. Cuando esa figura estaba solo un par de metros, la niebla se dispersó levemente y por un instante pude ver lo que creo que era su rostro. Como les digo, estaba vacío. Era como si mirara un abismo, un hoyo negro, no sé, algo que me absorbía, que me invitaba a dejarme caer. Escuché murmullos, muchos murmullos. Voces de niños llorando, de mamás gritando. No sé, era todo dentro de ese rostro. No podía quitar la mirada de ahí. Y entonces desapareció. La niebla se deshizo en el aire. El canal volvió en el silencio habitual, lo que siempre se escuchaba. El agua comenzó a moverse de nuevo, suave, poco a poco, como si nada hubiera pasado. Solo dejé caer mi cuerpo de rodillas en la trajinera. Mis manos estaban temblando. Mi corazón parecía querer salirse del pecho.
Estaba allí arrodillado, llorando sin entender nada. No sé ni cuánto tiempo pasó. Cuando por fin me recuperé y recuperé un poco la fuerza, remé lo más rápido que pude hacia el embarcadero. No volteé hacia atrás. Creo que era lo mejor. Al llegar, mi amigo Pedro me vio la cara y supo que algo raro pasaba en mí. Me llevó hasta su casa, me dio un caballito de tequila y me obligó a platicar con él. Le conté todo lo que me acordaba, con detalles. Él solo se burló. Me dijo que estaba loco. Me miró y dijo, ¿la viste, verdad? No todos tienen ese honor. Desde esa noche, no volví a remar en la madrugada ni de noche. Siempre llevo una vela blanca y cada vez que paso por esos canales lanzo una flor al agua en su memoria. Es mi forma de pedirle o de mostrarle respeto. Quizá perdón, no sé. Todavía no lo averiguo. Con el tiempo, empecé a investigar, a hablar con los otros remeros, con ancianas del barrio, y todos conocían la historia, claro, pero pocos la habían visto con sus ojos. Me enteré que en ese canal en particular solía ser un paso ceremonial para antiguos rituales mexicas. Algunos decían que antes de la conquista, los sacerdotes llevaban ahí ofrendas a Tlaloc, al dios de la lluvia, y que no todas las ofrendas eran simbólicas. La leyenda de la Llorona tiene muchas versiones. Algunos dicen que era una mujer indígena enamorada de un español que la abandonó, que al ser rechazada, ahogó a sus hijos y al darse cuenta de lo que había hecho se lanzó al canal. Otros aseguran que fue castigada por los dioses y que su alma está condenada a vagar eternamente por los canales, buscando a sus pequeños. Pero yo sé la verdad. No solo es una historia. No es un cuento para asustar niños. Ella existe. Flota, anda y se mueve entre nosotros. Desde aquella noche algo cambió en mí. A veces cuando duermo escucho su lamento en los sueños. Me despierto sudando y con ganas de llorar. En el silencio, entre el canto lejano de los animales y el murmullo del agua, me parece escucharlo. Siempre. Cada vez que pasa, me pregunto si aquella noche ella me eligió. ¿Para qué? ¿Por qué sería así? No lo sé. Solo sé que mientras siga respirando, mientras mis brazos sigan remando en esas aguas, jamás lo olvidaré. Trabajo como guardia nocturno en un museo en la Ciudad de México desde hace casi 8 años. La mayoría de la gente piensa que estar solo en un edificio antiguo por las noches es tranquilo, casi aburrido. Pero eso es porque no han pasado una madrugada completa en un lugar como este. Porque no han sentido lo que yo he sentido. Porque no han visto lo que yo vi. En el museo, como muchos saben, fue en su origen el ex convento de San Diego, construido en el siglo XVII. Y desde que entré a trabajar ahí supe que el lugar tenía una historia profunda. Lo que no imaginaba era que algunas partes del pasado todavía estaban vivas. Todo comenzó en mi segundo mes en el trabajo. Me asignaron el turno de la madrugada, de 10 de la noche a 6 de la mañana. A esa hora todo el mundo se ha ido. Las salas están oscuras, las puertas cerradas, y el único sonido es el de mis pasos y el zumbido bajo de las lámparas de seguridad. El primer mes todo estuvo normal. Silencio total, y patrullaba con mi linterna, revisaba los salones y me sentaba a leer, a dormir un poco cuando podía. Pero aquella noche, no lo olvidaré, fue completamente diferente. Eran las 2:33 de la mañana. Revisaba el pasillo de las salas temporales cuando escuché pasos, claros, firmes y pesados. No venían de alguna de las salas en específico, sonaban como si alguien caminara por el claustro directamente hacia mí. Pensé que alguno de mis compañeros se había quedado encerrado o que algún visitante despistado no había salido.
Me apresuré con mi linterna, giré la esquina y fue cuando lo vi. Era un hombre alto, delgado, vestido con un hábito café, un monje. Su capucha cubría su cabeza y no podía ver su rostro. Caminaba con las manos cruzadas, lentamente, como si estuviera en oración. No parecía haberme notado. ¡Oiga!, le grité. ¿Quién es usted? Ni siquiera se inmutó. Lo seguí. Él giró en dirección al antiguo refectorio. Aceleré el paso para alcanzarlo. Cuando doblé la esquina, ya no estaba. Me quedé congelado. Esa zona del museo está completamente cerrada a esas horas. No hay forma de salir sin activar una alarma o pasar por una cámara. Revisé todo el corredor. Nada. Volví a ver las grabaciones del circuito cerrado y ahí estaba. Una figura oscura cruzando lentamente el pasillo. Y luego, desapareciendo en medio de la nada. No dije nada. Me habrían tomado por loco. Pero no fue la última vez. Desde entonces comencé a notarlo más seguido, siempre a la misma hora, entre las 2:30 y las 3 de la mañana, siempre en silencio, siempre caminando en línea recta, desapareciendo al final del corredor como si traspasara una pared. Me obsesioné con él. Empecé a investigar, a leer libros antiguos, archivos históricos, relatos que me contaban. Lo que descubrí me perturbó profundamente. Durante el periodo colonial, el convento fue habitado por la orden de los franciscanos. Algunos documentos hablaban de un fraile llamado Fray Sebastián, un hombre extremadamente estricto y devoto, pero acusado por los suyos de practicar rituales de penitencia extremos. Y por supuesto, en secreto. Incluso prácticas heréticas. Se decía que Fray Sebastián pasaba las noches enteras en los sótanos del convento, flagelándose, hablando solo, escribiendo símbolos extraños en las paredes con su propia, ya saben, ese líquido que corre en nuestro cuerpo. Las autoridades eclesiásticas lo mandaron a encerrar, pero antes de ser trasladado, simplemente desapareció. Algunos decían que murió escondido en alguna cripta, otros aseguraban que hizo un pacto con alguna entidad oscura para nunca ser capturado. Desde entonces, las apariciones comenzaron. Lo más perturbador fue cuando una noche, mientras hacía mi recorrido habitual, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió espeso, como si algo invisible me envolviera. Me costaba respirar. El pasillo se sentía largo y las sombras densas. Entonces escuché su voz. Domine misere mei. Una oración en latín. No había nadie enfrente de mí. Sentía que debía responder. No sé por qué. Simplemente dije: Domine miserere mei. La presión en el pecho desapareció de golpe. El aire se volvió normal, pero cuando volví la mirada, él estaba justo detrás de mí, a menos de 1 metro de distancia. Esta vez sí vi su rostro, pálido, los ojos hundidos, sin pupilas y una boca que se movía en silencio. Solo grité y corrí como nunca en mi vida. No paré hasta salir al patio central. Me senté en una banca, temblando, con lágrimas en los ojos. A los minutos, desapareció. Y no volvió a aparecer en esa noche. Lo reporté en mi bitácora a la dirección. Me enviaron con un psicólogo. Me dijeron que era el estrés, que los lugares antiguos pueden sugestionar, que no había nada en las cámaras. Pero yo sabía que estaba allí. No fui el único. Otros compañeros, los que se han atrevido a hablar, también han tenido experiencias similares. Una restauradora contó que encontró escrituras extrañas debajo de la pintura de una de las paredes del coro, letras en latín, símbolos que no pudieron identificar. Un visitante extranjero se desmayó en medio de una exposición.
justo donde dicen que estaba la celda de castigo. Antes de perder el conocimiento, el extranjero balbuceó: «El monje está aquí». Desde entonces, he aprendido a convivir con él. Cada noche, cuando empiezo mi turno, llevo conmigo un crucifijo y una oración en latín escrita en papel. A veces se manifiesta y otras solo siento su presencia. Un frío inexplicable, el sonido de los pasos donde no hay nadie, susurros lejanos. Algunas noches me he atrevido a hablarle. «¿Qué buscas, Fray Sebastián?». Por supuesto no obtengo respuesta. Pero una vez las luces parpadearon y la alarma del refectorio se activó, a pesar de estar todo cerrado. Ya no siento miedo. Le tengo respeto. Sé que él está atado a este lugar, que algo lo retiene. Tal vez su culpa, tal vez su fe torcida o tal vez su condena. El exconvento de San Diego no es solo un museo, es un umbral. Un sitio donde el pasado y el presente se tocan, donde lo sagrado y lo profundo caminan por los mismos pasillos, y yo soy su testigo nocturno.